El primero de los salmos, hace varios años logramos hacer una serie sobre este tema y hay varios de los temas que incluso cuando se desarrolló la serie no se pudo abordar. Y vamos a recordar el salmo para recordar que primero el salmo se construye sobre una antítesis, es decir, como una estructura de comparación entre el justo y el injusto. Este es un salmo que se denomina sapiencial o un salmo de sabiduría, lo que nos lleva al tema de la sabiduría para los principios de vida. Y hay un tema que releva en este salmo y es el tema de la felicidad, el adecuado concepto de la felicidad, que se representa con la palabra bienaventurado. Voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas que dice de la siguiente manera: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita de día y de noche, y será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace prosperará. No así los impíos, que son como la paja que se lleva el viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. Varias imágenes nos muestran un tema con relación al camino de los justos. El camino de los justos es el camino de la gracia, pero el punto que debemos ver aquí es, hay una relación necesaria entre la felicidad y la fidelidad a Dios, entre la felicidad y una vida orientada por la palabra de Dios. La palabra santidad en nuestra cultura, ¿con qué se asocia? Por lo general, solamente con el aspecto de la separación del pecado, es decir, con lo negativo, es decir, con lo que yo me aparto. Pero incluso es poco común para nuestra cultura, incluso para la iglesia, asociar el concepto de santidad a felicidad. Es poco común que se haga la asociación, pero la santidad es precisamente el camino verdadero hacia la felicidad. Y es curioso que en una sociedad donde prácticamente el objetivo de ella es la felicidad, haya perdido tanto el rumbo en no ver que la verdadera felicidad viene de Dios, no como un fin en sí mismo, es decir, no como la felicidad determinada por lo temporal, sino como el resultado de una comunión con Dios y de una vida orientada a Dios mismo. Lo que nosotros vemos en este salmo también se refleja en el Nuevo Testamento, cuando el Nuevo Testamento nos habla de las bienaventuranzas. ¿Recuerdan allá el sermón en Mateo 5? El sermón de la montaña nos da también una visión de la felicidad, que no es la visión de la felicidad de acuerdo a este mundo. Bienaventurados los que lloran, los que tienen hambre, bienaventurados incluso los perseguidos por causa del evangelio. Pero lo que nosotros vemos ahí entonces es esa definición de felicidad. No es la ausencia de dificultades o la mera comodidad dentro de este mundo. La verdadera felicidad, como se define en primer principio en este salmo, es sí, por aquello que se abandona, y se abandona aquello que precisamente destruye la vida del hombre en este mundo. Aunque el salmo comienza en negativo, es decir, el que no anda, lo que se abandona. Hay dos caminos aquí y los dos caminos representan las dos orientaciones de la vida del hombre. Uno el camino que lleva a la perdición, el otro el camino que lleva a la vida eterna. Un camino de los impíos, que en el versículo 6 nos va a decir,
pero el camino de los impíos perecerá. Es decir, el destino final es la muerte eterna, pero el Señor conoce el camino de los justos. Ahora, hay otra metáfora que se usa en este salmo y es la de el árbol. Entonces, dos metáforas, los dos caminos, pero también hay un árbol en contraste con la paja que arrebata el viento. Y la imagen es muy interesante porque hay una imagen de desplazamiento, pero hay una imagen de estabilidad. El árbol tiene vida en la medida en que tiene raíces profundas, de tal manera que buscan el agua, pero la vida cristiana se refleja también por el camino. ¿Y cómo se complementan estas dos metáforas para la descripción de la vida del creyente? Eso vamos a tratar de exponerlo. Dice, no se detiene en el camino de los pecadores. ¿Sabe algo? La comunión. El primer aspecto que da el Salmo es el de la comunión de los santos, por contraste con la comunión en un mundo caído y por naturaleza pecaminoso. La comunión de los santos es la comunión necesaria para la edificación de la vida de una persona. Si hay algo que hace mella en nuestras vidas, es aquella persona que acompaña nuestra vida. Por eso el Salmo nos dice, no anda según el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores. Y note la palabra, consejo. ¿Quién es la persona que habla a tu oído en situaciones difíciles? ¿O quién es la persona que te acompaña en el caminar cristiano? Si tú tienes una dificultad y sabes a quién pedir un consejo sabio, como dice Proverbios, un amigo realmente es como un hermano en tiempo de angustia. Si nosotros tenemos esa persona que nos conoce y que tiene la sabiduría para decir, no es el camino, o este es el camino, realmente tenemos una bendición de parte de Dios. Pero también existe la otra posibilidad, que es la posibilidad de la necedad, de la extrema insensatez de un hombre o de un creyente de pretender que sea un incrédulo quien le oriente en sus decisiones en la vida. Miren que el texto nos viene a decir, no anda en el consejo de los impíos. Pero esto realmente es significativo y es un punto de examen de la vida de un creyente. Porque la felicidad se relaciona aquí entonces con escuchar a alguien y con no escuchar a alguien. Consejo de los impíos va a ser contrario a, sino que en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita de día y de noche. Y será contrario a el Señor que camina con su pueblo. Miren este punto interesante y de reflexión. La comunión de los santos, es decir, en nuestro caminar cristiano nosotros no podemos andar en solitario. A pesar de que el texto pareciera indicar al principio que se trata de una reflexión personal, al final del texto nosotros nos podemos ir viendo cómo hay un justos en plural. Es decir, nuestra vida cristiana, nuestro caminar cristiano, y aquí el caminar hay que definirlo como el vivir de acuerdo a esa voluntad de Dios, pero que esa voluntad de Dios está declarada ¿dónde? Versículo 2. En la ley del Señor. Y de nuevo vemos aquí la palabra deleite, gozo, alegría, placer.
con toda esa gama de significados, entonces vemos que la vida del creyente orientada por la palabra de Dios es una vida de felicidad, es una vida de deleite, pero no estoy diciendo comodidad, que es diferente. No estoy diciendo una vida llena de placeres terrenales, sino que aquí hay una vida marcada por la palabra de Dios, y la palabra de Dios se convierte en el deleite de esa persona, y el deleite entonces del creyente es vivir, actuar, caminar día a día de acuerdo a esa palabra de Dios. Y esa palabra de Dios nos da preceptos que se convierten en la lámpara para las decisiones de todas las esferas de la vida. La palabra de Dios se extiende de tal manera a todo lo que el ser humano debe ser en el mundo, pero no solo eso, sino que si hay un camino, debemos preguntarnos, ¿cuál es el final de ese camino? ¿Hacia dónde conduce ese camino? ¿Hacia dónde va ese camino? Porque es en ese camino que el Señor nos llama a seguirle. Y hay algo muy significativo, que es que esta metáfora de seguir el camino de los justos, cuando el Señor viene a esta tierra, llama al creyente ¿a qué? A que le siga. ¿Y a dónde iba Jesús? Sería la pregunta. Se iba a la cruz. Venid en pos de mí. Y el camino hacia la felicidad eterna pasa por la cruz. No es diferente en el camino del creyente. El camino del creyente pasa por la cruz también. Pasa por la cruz en varios sentidos de la vida. Pasa por la cruz en la necesidad del reconocimiento de pecados y en el arrepentimiento, que es lo que puede reorientar nuestros caminos. Pero pasa por la cruz también en que el camino debe ser examinado a la luz de la eternidad. Sobre todo, los jóvenes caen en una orientación de la vida por sus pares, en el sentido de por los que tienen más cercanos. ¿Y por qué mi amigo sí puede ir a tal parte? ¿Y por qué mi amigo sí puede hacer tal cosa? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Cierto? Por comparación. Y la respuesta que da la Biblia es sencilla. ¿Vas al mismo destino que él va? Porque él va caminando al infierno. ¿Quieres caminar ese camino? ¿Quieres recorrer ese camino? Él puede hacer eso porque él no tiene una vida orientada por el cielo, sino por esta tierra y por las pasiones de este mundo y por las consecuencias de este mundo. ¿Quieres tú eso? Y por eso uno como padre puede decir, yo te exhorto a que tú no andes en el camino de los impíos ni sigas su consejo. Antes bien, apártate de ese camino, porque el final de ese camino es camino de muerte. Aunque el necio crea en su propio corazón que va por un buen camino, porque esa es la corrupción de la naturaleza humana. Esa es la tragedia del corazón no redimido. Los deseos, las emociones son lo que muestra lo que hay en nuestro corazón. ¿Quiere saber qué hay en su corazón? Pregúntese qué es lo que me produce felicidad. Porque el alma se conoce ahí, en aquello que nos agrada, en aquello que disfrutamos. Y examínese. ¿Es para usted verdaderamente una delicia venir aquí y escuchar la palabra de Dios? ¿O su corazón está deseando otra cosa? Está pensando en la playa, en el centro comercial, en cualquier otra cosa diferente a estar disfrutando de escuchar la palabra de Dios. Su corazón le está diciendo en dónde está su deleite, y ahí donde está su deleite verdaderamente está su tesoro. Y si tu tesoro está en las cosas de este mundo, no está en el reino de los cielos.
¿Hacia dónde vas? Es la pregunta que el Salmo le interroga a la persona. Este es conocido como uno de los salmos sapienciales, es decir, un salmo de sabiduría que le está llamando al creyente a decir: detente un momento a pensar en tu camino. Detente un momento a pensar en tu camino a la luz de la eternidad, porque lo que hagas en este mundo va a resonar para tu vida eterna. Y la única esperanza que tienes para no dejarte perecer con el mundo es que la palabra de Dios ilumine tu vida. Y si hay algo que debe orientar la vida del creyente, es la palabra de Dios. Pero ¿sabe algo también que el texto nos llama? Es a que, curiosamente, el deleite en la vida del creyente viene de un orden, y un orden que se relaciona con la estructura del orden natural que Dios ha diseñado. ¿De dónde sale ese orden? ¿Vas a tener una disciplina de meditar en la palabra de Dios a cualquier hora? No. Ahí dice, en el día y en la noche. Dios nos fija unos límites y un orden en nuestras vidas. La Escritura muestra que la vida, el camino del creyente debe ser un camino dirigido, un camino orientado, un camino ordenado. Y si hay algo que este mundo adolece es de ese orden interior, ese orden en la mente. Ni hablar del caos y el desorden social que hay. Pero es que el caos y el desorden social que hay afuera es el reflejo del caos que hay en el propio ser interior del hombre. Yo no puedo vivir una vida ordenada afuera si tengo una mente desordenada y si no tengo un anclaje. Y por eso el Salmo va a utilizar otra metáfora, la raíz. ¿Qué es lo que da la estabilidad a un árbol? Sus raíces. Y aquí viene la pregunta: ¿cuál es la raíz de tu vida? La Escritura va a hablar de la raíz de David, del vástago de David, del árbol, del pueblo de Dios, incluso como un árbol, como la vid. Nosotros pertenecemos a un árbol, somos los pámpanos de ese árbol. Pero ¿quién es realmente la raíz de la vida del creyente? Debe ser Dios mismo. Y esto marca el sentido de día y de noche. Recordemos que esta instrucción aparece también en el primer pacto, aparece en el Antiguo Testamento con Josué, ¿cierto? De día y de noche meditarás en ella. Y aquí viene otro tema. Se trata de disciplina y las disciplinas se tratan de prioridades. ¿Quién era Josué en ese momento en el que recibe la instrucción? En el que Josué nos da esa instrucción. De día y de noche meditarás en esa palabra de Dios. Josué era un general en medio de una guerra. No era un tipo ocioso que tenía todo el tiempo del mundo. Pastor, pero es que tú dices que tú tienes que leer la palabra de Dios día y noche, pero es que yo soy un hombre ocupado. Tú te dedicas al ministerio y nada más te dedicas a leer la Biblia porque ese es tu trabajo y para eso te pagan. Bueno, Josué no era así. Josué era un general. En sus hombros pesaba la vida del pueblo. En sus hombros pesaba la vida de personas. Y Josué sabía que si él podía servir de algo en las manos de Dios, debía detenerse a reflexionar y a buscar el consejo. ¿El consejo de quién? De los impíos, estrategias de guerra, vamos a ver qué hacemos, la mejor tecnología militar. No, el consejo de Dios. Ese era el consejo que Josué buscaba y el Salmo nos recuerda eso. Y hay otros ejemplos. Daniel, ¿se acuerdan? En medio de las obligaciones de un consejero de un rey, nos dice la Escritura que Daniel de mañana, de tarde y en la noche
se arrodillaba pidiendo la dirección de Dios. Recordemos incluso la vida de los patriarcas. Isaac recibe a su esposa Rebeca cuando salió en medio de la tarde a meditar. ¿Recuerdan esa cita? A meditar. ¿A meditar qué? Meditar en lo que Dios le estaba enseñando, en lo que había recibido de sus padres, en la herencia que Dios le estaba dando por medio de la palabra de Dios. Y ahora viene un punto de autoexamen. ¿En qué te deleitas? ¿En escuchar el consejo divino o en escuchar a tus amistades impías? ¿Dónde está tu felicidad? ¿Te fastidia hablar y compartir de la palabra de Dios? ¿O te deleitas en aprender y atesorar para tu vida el conocimiento del Dios Santo? ¿Tienes una disciplina en tu vida? ¿Tienes una estructura en tu vida? ¿Tienes una orientación? Este año yo me comprometo delante de Dios a leer toda la Biblia. Y a mitad de año, ¿y por dónde vas en tu compromiso de la Biblia? No sé, como por una partecita de Génesis, otra partecita de Apocalipsis, y como que al final, ¿cuántos años llevas haciendo de la misma promesa y nunca has pasado de los primeros capítulos del Génesis? Porque no hay una estructura en la mente de muchos creyentes. Porque también hay una especie de ansiedad por hacer las cosas a toda velocidad. Y el tema de la reflexión que edifica es diferente. Miren que la Biblia habla meditar. La palabra tiene una raíz en el tema de rumiar, de la vaca. Come, mastica, medio, devuelve y vuelve y vuelve, hasta que va logrando digerir. ¿Sabe qué pasa en la mente de muchas personas? Los mata la superficialidad. No logran hacer realmente una reflexión profunda de los temas. Nuestra sociedad es la sociedad del horno microondas. 10 segundos para que se esté la comida. Y cree que así funciona el mundo. Y esa no es la realidad. El mundo no funciona así en las cosas verdaderamente importantes. Y si hay una cosa importante para la vida de un creyente, es el estudio concienzudo de la palabra de Dios. Pero ¿qué hacemos nosotros? Tengo que hacer el devocional corriendo 5 minutos ya. ¿Pensaste? ¿Crees que eso es estudiar la Escritura? ¿Estudiaste la Escritura como si de eso dependiera la vida eterna tuya? Porque en ellas está la vida. ¿Qué sucede incluso, sobre todo los jóvenes? Creen que las preguntas complejas de la vida tienen la respuesta del microondas. Pastor, tengo que saber el sentido de mi vida y tienes 10 segundos para explicármelo. ¿Tu vida vale 10 segundos? ¿Tu vida eterna vale 10 segundos en este tiempo? Yo diría que valía mucho más que eso. Por lo tanto, resolver los interrogantes de verdad importantes de la vida requieren tiempo, requieren el ejercicio de tu mente y requieren paciencia y proceso. Pero es tanto lo que ha afectado la mentalidad moderna que cada día el ser humano va perdiendo la capacidad incluso de la concentración, de la reflexión. El sermón debe durar lo que yo me tardo en pasar un tweet, lo que tardo en pasar la pantalla del Facebook, porque de ahí en adelante no tengo más tiempo de fijación de mi mente en algo. Y si ve, pareciera mentira, pero la mente de muchas personas es así. Pasar un tren a toda velocidad. Eso es la mente de alguien.
pero tienes la capacidad de detenerte y examinar una idea en sus consecuencias, en su estructura, y luego de ahí partir a otra y a otra y a otra y hacer algo ordenado en tu mente. No, muchas personas tienen, siempre lo he dicho la analogía, un rompecabezas en la mente mal armado. Piezas aquí, piezas allá que nunca logran darle un sentido. Y así viven la vida, en zigzag, hoy por aquí, hoy por acá, hoy por aquí, hoy por acá. No tienen un norte en el camino. Y es lamentable ver personas que viven su vida de esa manera. ¿Por qué? Porque no tienen la lámpara que guía el camino, que es la palabra de Dios. Y así va la iglesia. Como decíamos ahorita, ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Así vive el creyente. ¿Y tú para dónde vas? Para la visión de la iglesia de este año. Y la de este año es diferente a la del año pasado y a la del año pasado y a la del año pasado. Y esa persona tiene 10,000 visiones en la vida sin ninguna articulación. ¿Y cuál es el fin principal de tu vida? No, yo no sé, hay que esperar el del otro año. Porque ese tiene que ser. Pero no hay una dirección hacia algo más allá del día de hoy o de mañana. Pero el texto nos lleva a pensar en algo. Versículo 5. No se sostendrán los impíos en el juicio. Y la pregunta que viene aquí es, si hoy fuera el juicio, ¿te sostendrías en ese juicio? ¿Sabes por lo menos cuáles son los criterios a evaluar en ese juicio? ¿Sabes a la luz de qué te van a examinar en ese juicio? ¿Te has detenido a pensar en eso? En algo que no queremos pensar y que esta sociedad, guiada por su deseo de traer comodidad y felicidad, no quiere que pienses. Te vas a morir. Y el tema no termina ahí. Te vas a morir y vas a comparecer ante el tribunal de Cristo. Y ese día, ¿qué dirás? ¿Cuál será tu justicia? ¿Vas a comenzar a enumerar tus obras? ¿O tienes clara la obra de aquel que te salva? En ese día, de un lado se colocarán los pecadores y los escarnecedores, y de otro lado aquellos que caminaron por la senda de la vida. Pero ¿sabe algo muy precioso de este salmo? Dice, miren cómo comienza. Cuán bienaventurado es el hombre, singular. Pero miren cómo termina. Porque el Señor conoce el camino de los justos. Ahí aparece en plural. Es decir, primero, tú caminas como parte del pueblo de Dios que camina detrás del Señor, como fue la imagen de todo el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios caminando detrás de la columna de fuego o caminando detrás de la nube. Pero hay algo muy valioso también del tema, y es que la imagen del caminar, ¿se acuerdan que aparece también en Noé? Y Noé caminó con Dios, y Abraham caminó con Dios. Dios mismo acompaña el camino de los justos. Desde esa óptica vemos el amplio significado que viene a tener el Nuevo Testamento, el síganme, y la promesa del resucitado cuando dice, yo prometo que voy a caminar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Sí, hermano, Jesús resucitado camina contigo. ¿Para qué? Para sostenerte. Los impíos no se sostendrán en el juicio porque no son sostenidos por el Hijo. Pero los creyentes se sostendrán en el Hijo, y el Hijo es nuestra justicia. ¿Recuerdan lo que dice Jeremías? El Señor, justicia nuestra. Por eso nosotros no pereceremos con el mundo,
porque hay alguien que nos ha librado del mundo y nos ha plantado. Aquí hay la acción transformadora en el versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. El árbol no se plantó ahí a sí mismo. Estamos hablando probablemente de los árboles del jardín del rey. Probablemente esa es la imagen, porque esos son árboles escogidos y plantados. Porque Dios nos ha arrancado de este mundo de tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Dios lo ha hecho. ¿Quién es el que siembra este árbol? Dios. ¿Quién es el que da el sustento de este árbol? Dios, porque lo planta junto a corrientes de agua. ¿Ya ven? Salimos del desierto de este mundo para ser plantados junto a corrientes de agua. Y Dios ha permitido que nuestras vidas den frutos. Porque las vidas que dan frutos son las vidas alimentadas. Y aquí viene el tema. Hay una fábula que usa Erich Fromm en su famoso libro sobre el corazón del hombre. Dice, el hombre es lobo o cordero. Pero él dice también y explica algo. Usando una analogía del corazón del hombre, él dice, el hombre en su corazón es como si tuviera esas dos naturalezas, esas dos bestias. La bestia de la maldad del corazón del hombre que dice, sé egoísta, destruye, aliméntate, la ambición, el poder, todo eso. Y por el otro lado está el cordero que dice, vive para Cristo, vive para servir, vive para una gloria mayor que la tuya. ¿Cuál de esas dos naturalezas sobrevivirá? Sería la pregunta. La respuesta, la que tú alimentes. Y la pregunta, ¿y con qué se alimenta? De día y de noche meditarás en ella. ¿Cuál naturaleza estás alimentando tú diariamente? ¿Tu naturaleza pecaminosa con lo que el mundo te da? ¿O tu alma con la palabra de Dios, que es el pan que alimenta para vida eterna? Aquí vemos el orden de la vida, porque no puede haber fruto en el árbol si la raíz no tiene de qué alimentarse. Y la raíz además es el ejemplo de la estabilidad. Lo que impide que un árbol se caiga cuando pasan las tormentas o las brisas fuertes son las raíces. Miren cómo sigue diciendo el versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. Su vida no se marchita. Y aquí hay algo que vuelve al tema de todo lo que hace prospera. Pero no lo confunda con que todo lo que usted quiere en esta vida prosperará. Porque ya le ha dicho que esa prosperidad va unida a ¿qué cosa? A su camino, y su camino va unido a la voluntad de Dios. Todo lo que sea conforme a la voluntad de Dios prosperará. Eso no es una promesa de todo lo que su corazón engañoso y sus malos deseos quiera, Dios se lo dará. No, no está hablando de eso, está hablando de una reorientación del camino y de un camino mirando hacia el reino. Lo que prosperará sin duda alguna es que los justos llegarán a esa vida eterna a la que Dios les dirige. Eso es seguro. Pero que ese camino pasa por la cruz, lamento decirte que también es seguro. Porque la promesa del Evangelio dice,
aunque pase por valle de sombra de muerte, vas a pasar. La promesa no es que no vas a pasar, es que vas a pasar. La promesa es: Dios camina contigo. Jesús camina a tu lado. Él te sostiene. Incluso en el hebreo la palabra prosperar incluso tiene la idea de empujar. Y es curioso, pero la idea, el pensamiento semítico es un pensamiento de imágenes. ¿Cómo así que empujar? La imagen es la del padre que va empujando al niño. Camina por ahí que yo te sostengo. La del niño que tiene miedo y el padre coloca su mano en su espalda o en su hombro y le dice: yo estoy detrás de ti. Como la del niño cuando está aprendiendo a montar bicicleta: papá, no me sueltes. ¿Cierto? Porque la seguridad está en que la mano de su padre lo está sosteniendo. Bueno, la idea es la misma. La verdadera idea del texto es eso: Dios acompaña el camino de los justos. Porque miren el contraste: el Señor conoce el camino de los justos, pero recordemos el significado de la palabra conocer en la Biblia. Es de relación, ¿cierto? No solamente intelectual, sino de una relación especial. Dios conoce a cada uno de los árboles de su jardín, como conoce a cada una de las estrellas del cielo que ha creado para su propia gloria. Pero cuando Dios dice conoce, no solamente dice que tiene una referencia intelectual de quién es usted, sino que usted puede entender que Dios conoce en el sentido de que le cuida, de que le ama, de que le acompaña, de que le sostiene. Dios conoce cada paso de tu vida, cada etapa de tu vida, cada decisión de tu vida, en el pasado, hoy y en el futuro, porque Él es atemporal. Ve todo, ¿cierto? Es omnisciente también. No así los impíos. Aquí viene el contraste interesante. Una vida centrada en la palabra de Dios da orientación, da propósito, da hacia dónde ir, da criterios objetivos para decidir, para poder escoger el camino angosto que lleva a la vida eterna y desechar el camino amplio que lleva a la condenación. Pero Él dice ahora que la vida de un incrédulo se caracteriza por la imagen del tamo. ¿Cuáles son las características del tamo? El tamo es esa paja que está en el desierto que se termina enrollando. ¿Quién guía al tamo? El viento. Lo mueve para donde quiere. Así es la vida de muchas personas. La moda lo lleva por aquí. ¿Se acuerdan la imagen de Santiago? Son nubes sin aguas, llevados por el viento. Son árboles otoñales, ¿cierto? Secos, que pasa el viento y los deja sin hojas, porque no tienen vida en sí mismos. La raíz es la diferencia entre la vida y la muerte, porque el árbol tiene vida porque tiene raíz, pero el tamo no tiene vida. El tamo es muerto. ¿Y para qué se usa el tamo en el desierto? Sirve para algo, para ser quemado. Cuando los viajeros están de noche en el desierto y tienen frío, toman el tamo y lo queman. Es una imagen interesante. Sí tiene cierta utilidad, sirve para avivar las llamas del infierno, para nada más. Y yo espero que tu vida sirva para algo más que para avivar las llamas del infierno de la justicia de Dios. Y por eso debes hoy examinar tu camino y ver qué orientación tiene. Porque sea lo que sea
que te propongas en la vida no prosperará si está fuera de la voluntad de Dios. Y no me refiero a que no vas a prosperar en negocios, que no vas a prosperar en otra cosa. Me refiero a que cuando llegue el día del juicio, tu vida vas a ver que no tiene ningún valor. Como dice Corintios, has construido una mansión de tamo y hojarasca para ser quemada. Muy lujosa para el mundo temporal, pero inútil para el mundo celestial. Lo que la Escritura nos muestra es el final de ambas naturalezas, no así los impíos, que son como la paja que se lleva el viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio. No tienen vida, no son árbol. Ni los pecadores en la congregación de los justos. ¿Ya ve ahora? Pero parecía que estaba solo al principio. Parecía que estaba solo rodeado del mundo. Y a veces así nos parece nuestra vida cristiana. La influencia de la sociedad, la televisión, la cultura, por todas partes, como que todo está en contra nuestra. Todo se vuelca contra que yo viva una vida cristiana. En mi trabajo todos son incrédulos, aquí todos son incrédulos, todo parece difícil, pero Dios te dice, no caminas solo. ¿Sabes algo? Perteneces a un pueblo con el que yo he caminado desde la eternidad hasta la eternidad. De una iglesia a la que yo redimí desde antes de la fundación del mundo y a la que acompañé desde los días de Adán hasta el nuevo Adán, hasta el Adán que regresará en la vida futura. ¿Sabes hacia dónde caminas en este desierto, amado hermano? Hacia la ciudad celestial. Hacia allá nos dirigimos. Estamos pasando por el desierto, pero vamos hacia la tierra prometida. Y eso se convierte en el motor de la esperanza del creyente. Sí, tenemos una esperanza porque tenemos un destino, pero ¿sabes lo feliz de ese destino? Que no depende de que tú te esfuerces en el camino, sino de que Dios te acompaña. El que comenzó esa obra te llevará hasta el final de ese camino. Así te haga pasar arrastrado por el alambre, pero llegarás, porque Dios es el que te lleva. Es su mano la que te sostiene. Así que el día en que tú dices, no puedo dar un paso más, Dios te empujará. Camina, que yo te llevo. Esa es la esperanza de la congregación de los justos. Y eso no lo debemos olvidar. Hacemos parte de un pueblo al que Dios ha acompañado desde siempre. Dios caminó con el pueblo en el desierto, ¿se acuerdan? De una forma humilde, en una tienda de campaña en el desierto, pero Dios caminó con su pueblo. Dios caminó con su pueblo cuando se hizo hombre y caminó entre nosotros en una Palestina del siglo I. Pero ¿sabe lo maravilloso de eso? Dios camina hoy con nosotros. Porque Jesucristo camina con su pueblo y ha dado tal herencia a su iglesia, primero su palabra y también su Santo Espíritu, que nos hace deleitar en su palabra. Hacemos parte de la congregación de los justos que no va a perecer con este mundo. ¿Sabes algo? Dios conoce tu camino. Versículo 6. De verdad, Dios conoce nuestro camino. Dios no es ese ser distante, por allá lejos, o esa fuerza impersonal. Dios conoce tu camino. ¿Qué significa eso? Que conoce tus fatigas, tu dolor, tu necesidad, tu angustia. Todo lo conoce Dios. Pero Dios también dice que camina contigo. ¿Y sabe algo? Lo más maravilloso de este tema, que incluso nosotros podemos decir en Cristo Jesús, que todo lo que tú has padecido,
Dios lo ha padecido con nosotros. ¿Sabes? No podemos, cuando dice conoce, realmente conoce por una experiencia brutal. Dios conoce la crueldad de este mundo, porque Él la vivió. Vivió el azote, la burla, el abandono, la traición, la vergüenza, el ultraje, el morir en una cruz, el ser desnudado. Dios lo conoce. Dios Hijo ha caminado en este mundo y conoce el camino de su pueblo porque Él lo acompaña. ¿Y sabe algo? La grandeza de esto es que Dios no es indiferente al dolor humano, porque se ha hecho humano para vivir ese dolor junto a su pueblo. Porque fue quebrantado, ¿cierto? Porque fue humillado, porque fue sometido a tormentos. Y en manos del Hijo, que es el verdadero justo de este salmo, ¿cierto? ¿Quién es el verdadero bienaventurado y el verdadero justo? Es el Hijo de Dios. Justo por su naturaleza, nosotros justificados por Él. De tal manera que el impío perecerá en el justo juicio que hará el Hijo de Dios el día en que Él vuelva. Y aquí viene la esperanza escatológica. Algún día este mundo perecerá. El ruego del Evangelio al que Dios nos llama que nosotros hagamos es que ruegue que seas salvo, que te arrepientas. Hermano, si tú eres creyente, tienes consuelo y tienes esperanza. Además, tienes orientación para todas las decisiones de la vida presente en la palabra de Dios. Y no estás solo. Jesús ha prometido darte tu Santo Espíritu para estar contigo todos los días hasta el fin de este mundo. Si tú no eres creyente, te ruego que te detengas a meditar un segundo en tu vida eterna y te preguntes, si mueres hoy, ¿qué va a pasar con tu alma para la eternidad? Recuerda, tu vida será juzgada, tu vida será examinada. Más te vale que la examines hoy y que te arrepientas de lo que tengas que arrepentirte, a que sea examinada y considerada como tamo en el día del juicio para avivar las llamas de la justicia de Dios. Que Dios nos ayude.